Jesús. Bien, mis amados, Dios le bendiga rica y abundantemente. Esto es Fundamento Bíblico, donde estudiamos un capítulo de la Biblia los lunes, los miércoles y también los viernes. Y de vez en cuando hacemos un stop y empezamos a tratar algunos temas que muchas veces suelen ser tribal, temas que muchas veces confrontan nuestra perspectiva de Dios, perspectiva de la Biblia, según nos lo enseñaron. A veces, cuando tratamos estos tipos de temas, siempre recomendamos tener un corazón enseñable. El corazón enseñable es aquel que aunque sepa las cosas, cuando va a aprender, él se desapodera de todo el conocimiento que tiene y presta atención, no viene predispuesto. Y la predisposición evita de que si hay una información importante que puede amueblar nuestro cerebro o nuestra manera o nuestra perspectiva de lo que creemos de Dios, si estamos predeterminados, no vamos a poder entender ni comprender la enseñanza que podemos recibir. El día de hoy vamos a tratar un tema que lo desarrollamos en 4 etapas. Hoy vamos a tratar precisamente sobre el problema. ¿Y cuál es el problema? El problema que vamos a tratar es la manera de interpretar a Dios a imagen del hombre. Ese es el gran problema. Luego de tratar este punto, nosotros entonces en las demás clases lo vamos a tratar de manera independiente. Es decir, cada tema lo vamos a tratar en un día. Hoy vamos a hablar del problema. ¿De qué vamos a hablar hoy? Del Díganme problema, ustedes. problema, Amén. el problema. Amén. Amén. Y Yajaira, ¿qué entiende Yajaira que es un problema? Yajaira. Hermano, disculpe, que fue que me tuve que mover, que No, no se mueva, Yajaira. Usted me dijo que se iba a dormir, que encienda esto, así que voy a trabajar con usted. ¿Qué es un oiga, problema para usted? un problema. Ya. Es que yo no escuché la parte porque tuve que salir porque escuché No, que yo no le estoy hablaba. preguntando de nada, le estoy hablando qué es un problema para Ah, usted. no, un problema es, por ejemplo, a veces Un cuando uno problema. tiene, ajá, situación difícil, uno dice, ay Dios mío, yo tengo un problema y no sé cómo resolverlo, ayúdame o lo que sea. Algo Ah, difícil, como a veces ah, así. amén. Y Loli, ¿qué entiende que es un problema? Bueno, a veces hay problemas que tienen solución y nosotros no la encontramos. Y bueno, hay diferentes problemas. Eso depende de la situación. Claro, así es. Y Junior, ¿qué entiende Junior que es un problema? Todo lo que tengo. Perdón. No, ay, Dios, es que se sale como con cosas. Es que a veces un problema para mí es hasta también cuando tengo que ir para el hospital como temprano, alguna cita. Ya para Sí, mí también es un problema cuando hay que levantarse temprano para, diga, ay, santa, ahora bañarme, a desayunar. Para mí también hasta eso es un problema. hasta eso es un problema, exactamente. Y María Cristina, para María, ¿qué es un problema? Un asunto sin resolver. Un asunto sin resolver. ¿Te fijas? Y Bunny, ¿qué cree Bunny que es un problema? Una limitante o una dificultad, un defecto, eso. Mm. Y Nina, ¿qué cree Nina? Como dijo el hermano Junior, cualquier cosa puede ser un problema para uno si uno no lo sabe manejar. Sí, cualquier Y- cosa, cualquier situación, incluso en la familia, uno dice, tengo un problema en la familia, tengo un Mm, problema que no me puedo dormir temprano, me acuesto pero no me duermo.
tengo un problema de salud, tengo un problema económico, o sea, son muchas formas que uno puede llamar, son muchas cosas que uno puede llamarle problema y que tal Mm, vez en realidad ni problemas son, pero uno dice que es un problema. no, ¿verdad? Exactamente. Ujú. Y Carolina, que está calladita hoy. ¿Qué dice Carolina? ¿Qué es un problema, Carolina? Un problema es una adversidad que le llega a uno y que uno no está acostumbrado a eso. O sea, lo normal es que tú te levantes, vayas a trabajar y que todo salga bien, ¿verdad? Pero cuando hay Exacto. algo de control, una adversidad que llega a tu vida, que no es regular, no es fija, que te llegue todos los días, no es común, eso es un problema. Amén. Excelente. Bien, yo le pudiera preguntar a todos. Sé que todos tienen una respuesta, ya sé que están ahí. Le tiré par de ganzú a algunos ahí para saber si estaban ahí o no estaban ahí. Excelente. Bien, mis amados. El día de hoy de eso vamos a hablar. Vamos a hablar del problema. Y el problema realmente es interpretar a Dios a imagen del hombre. Fíjate, no interpretar el hombre a imagen de Dios. No, e interpretar a Dios a imagen del hombre. Yo quisiera que usted diga eso. ¿Cuál es el problema? Interpretar a Dios a imagen del hombre. Ese es el gran problema. ¿Quién lo dice conmigo? ¿Cuál es el problema? Interpretar a Dios a imagen de Interpretar a Dios a imagen del hombre. Exacto. Exactamente. Vamos a mirar. Juan capítulo 17, versículo 3 dice, Jesús dijo que cuando estaba orando por sus discípulos, él dijo, y esta es la vida eterna. Escucha cuál es la vida eterna. Escucha cuál es la vida eterna según lo que dijo Jesús. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Exacto, pero interprétalo con su palabra. ¿Cuál es la vida eterna? Que conozcamos a Dios. Exactamente. La vida eterna es decir, el hombre que conoce a Dios tiene la vida eterna. Y Cristo Jesús es el medio, porque él dijo en su palabra que Él es el camino, Él mismo es la verdad y Él mismo es la vida. Y nadie tendrá la vida eterna, o sea, nadie irá al Padre si no es por Él. O sea, Cristo Jesús vino a mostrarle al hombre el camino, la vía y a revelarle la verdad de cómo el hombre puede tener la vida eterna. Y la vida eterna realmente es conocer a Dios. Entonces, nosotros, amado, la serie que vamos a tratar es que Dios se revela sin limitarse. Él es que se revela. Es Dios que se revela. Él no tiene límite. Hablábamos en la clase pasada de que Dios se puede manifestar como Él quiere, cuando Él quiera, de la manera que Él quiera. Él lo hace porque simplemente Él es Dios. Y, amados, en esta serie vamos a estar mirando 4 clases. La número 1 es la que vamos a ver hoy, el problema. Y el problema dijimos que es interpretar a Dios a imagen del hombre. Y eso lo decimos porque en el inicio, cuando Dios creó al hombre, dice que Él hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. Y usted verá que durante la clase de hoy vamos a mirar que lo que el hombre ha hecho es que se ha creado un Dios. Y eso tiene un nombre que también lo vamos a tratar, ¿verdad? Entonces, en la clase número 2, luego vamos a ver algo que se llama antropopatismo. Aunque el nombre a usted le sea un poco raro, usted verá que vamos a darle una fórmula cuando la estemos tratando que le va a ser fácil y sencillo usted decirlo y explicarlo. ¿Qué es el antropopatismo? Es que Dios se expresa con emociones humanas realmente para revelarse, porque Dios es quien se le revela al hombre.
El hombre conoce lo que Dios le ha permitido conocer, porque Él es quien se le revela al hombre. Entonces, hay una figura que se llama antropopatismo, que ahí es donde nosotros miramos algunas emociones que usted ve que Dios habla de emociones y lo vamos a mirar un poco más adelante en la segunda clase. Luego vamos a hablar del antropomorfismo, y es que Dios habla usando forma humana. Y después terminaremos con el zoomorfismo, y es que Dios se compara con animales. Entonces, vamos a hablar sobre el problema. Uno de los errores fundamentales, amado, nosotros lo queremos tratar porque en el libro de Génesis, si alguien lo puede buscar, Génesis 1:26, por favor, y versículo 27, allí nosotros vamos a encontrar algo muy importante, y es que Dios creó al hombre a su imagen. ¿Qué dice Génesis 1:26 y 27? ¿Quién lo tiene? Amén. Léalo, por favor. 1:27. 1:26 y 27, los dos versículos. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Amén. ¿Qué miramos ahí? Miramos que, ¿qué fue lo que vemos ahí? Estamos mirando. Ella es Silversi. Ella es oficialmente hija de la casa. Ok, gracias, hermano Will. Bien, entonces nosotros miramos en ese texto, mis amados, que quien crea al hombre a imagen de Dios es Dios al hombre. ¿Qué pasó? Después que el hombre cae, los papeles se invierten. Entonces miramos que el hombre entonces crea a Dios a imagen del hombre. Y ese es el problema que nosotros vamos a tratar. ¿Se está dando cuenta de algo? De que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Pero cuando el hombre cae, entonces el hombre se crea un Dios a imagen del hombre. Y allí es donde viene el error que se llama antropocentrismo a nivel teológico, que es la raíz de toda la idolatría doctrinal. Y eso no se preocupe, que lo vamos a explicar muy bien para que usted entienda realmente qué es lo que es el antropocentrismo. Y esa es la base de toda idolatría a nivel doctrinal. El Salmo 50, versículo 21 dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensaba que de cierto sería yo como tú. ¿Te das cuenta? Se da cuenta de que el hombre se creó un Dios a imagen del hombre. Dios, en el Salmo 50, el salmista dice, Dios hablando, estas cosas tú hiciste, ¿verdad? Y yo he callado. Ahora oiga lo que dice: pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprendo y las pongo delante de tus ojos. En otras palabras, Dios le está diciendo al hombre: tú creaste un Dios a imagen del hombre y yo no soy un hombre. Yo no soy un hombre. El problema grave es que el hombre crea una imagen de Dios a imagen del hombre. Y ese es el problema que vamos a tratar. ¿Cuál es el peligro que tiene esto? Que nosotros, si hacemos a Dios físico, dice
que interpretar de manera literal las manos. Es decir, cuando usted habla de las manos de Dios, cuando usted habla de los ojos de Dios, cuando usted habla de todas las partes corporales que usted tiene y que Dios la presenta, pero lo interpretamos de manera literal, eso es un error garrafal y lo vamos a explicar un poco más adelante. Otra cosa, otro de los errores de creer que, o mejor dicho, de crear un Dios a imagen del hombre es hacer un Dios inestable. ¿Por qué? Porque el hombre es inestable. En el momento que yo creo que Dios es como yo, entonces estoy diciendo Él es inestable. Entonces, creer que Dios cambia de opinión, creer que Dios comete errores o se deja llevar por impulsos emocionales, eso es un error. Por eso no podemos creer que Dios es como yo. O sea, que Dios, porque Dios mencione mano, pies, ojo, boca, piernas, espalda, no significa que literalmente Él tiene eso. Y lo vamos a explicar un poco más adelante. Bien, otro de los problemas es que puede crear, hacer a Dios a imagen del hombre, es crear un ídolo mental. Y usted dirá, ¿cómo un ídolo mental? El ídolo, amado, no siempre es de manera literal. O sea, hay gente que no tienen una madera, hay gente que no tienen una piedra, hay gente que no tienen un crucifijo. Ciertamente no lo tienen, pero muchas veces las personas tienen una imagen de un Dios falso, de un Dios mental. ¿Por qué? Porque yo estoy creyendo que Dios es como el hombre. O sea, Dios dice que Él es que crea al hombre a imagen y semejanza, pero yo, como Él habla de mano, como Él habla de boca, como Él habla de pies, entonces yo automáticamente me imagino a un Dios. Yo le digo a usted una cosa. ¿Cuántos como yo creíamos que Dios era un señor con barba blanca? Amén. Siempre. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es algo antibíblico. Si usted se sueña, si usted se sueña, usted dice, si usted vio a un señor con barba blanca, ¿verdad? Si vio a un señor con barba blanca, automáticamente usted dice, ese fue Dios que se me reveló. Pero eso está en nuestra mente. Nosotros nos imaginamos y creamos un Dios. Y eso es idolatría, ¿verdad? Pero eso es simplemente cuando nosotros creamos a Dios a imagen del hombre. Ahora bien, quiero hablar de 3 errores que son muy comunes dentro del problema que nosotros vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar de estos 3 errores. Número 1. Uno de los errores principales es creer que Dios tiene forma física. Alguien que me lea, por favor, Juan capítulo 4, versículo 24. Si usted no lo tiene rápidamente, lo puede buscar, lo puede ver ahí. Alguien que me busque Isaías capítulo 51, versículo 1. Otra persona que me... Tengo el hijo primero. Sí, ajá. Primero me va a leer, me va a leer Juan 4:24. Alguien que me pueda buscar, por favor, Isaías 51:1 y Segunda de Crónica 16:9. Amén. Sí. Lo que lo vayan a tomar, digan amén. Alguien también que me busque Génesis 6:6. Dígame amén si usted lo va a buscar. Hermano Jorge, 50. Mire, Isaías. está en la pantalla. 59:1. Isaías, aquí. Isaías 59:1. Segunda de Crónicas 16:9. Alguien también me va a buscar Génesis 6:6.
Y ya el de Malaquía yo lo tengo aquí. Ok. Léame, por favor, Juan 4:24. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ok, ahí está diciendo que Dios es carne. Espíritu. ¿Cómo? Dios es espíritu. No, ahí está diciendo que carne, ¿no es? ¿Eh? Espíritu. Ok, entonces, uno de los errores, amado, que podemos tener es imaginarse a un Dios con forma física. Textos como cuando dice Isaías 59:1, ¿quién lo tiene? Isaías 59:1. Amén, amén. Lo tenemos por ahí. 59 o 51. Ahí. 59, versículo 1. Los textos que ustedes tomen, por favor, Amén. ténganlo a mano para que cuando yo Amén. le diga podamos avanzar y no perder tiempo. 59:1 dice, He Sí, aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, usted ni ve. se ha acabado su oído para oír. Pero Ujú. vuestras iniquidades han hecho división entre vuestro Dios, entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír. Ok. Si nos damos cuenta, ahí miramos, literalmente Dios está hablando de su mano, ¿cierto? Entonces usted dirá, Jorge, ¿cómo tú me vas a decir que Dios no tiene mano si él está diciendo que no se ha cortado la mano de Jehová? ¿Sí o no? Amén. Habla de los ojos. Todo eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. ¿Cuál es el significado que tiene cada una de ellas? Ok, segunda carta de Crónica, capítulo 16, versículo 9. Si me ayudan con los textos bíblicos, podemos avanzar y yo pudiera terminar con la clase el día de hoy. Crónica, dígame. Segunda de Crónica 16:9. 16:9. Sí, Ok. agarre su Biblia siempre. Cuando se esté dando Amén. estudio 16, bíblico, agarre su 16, Biblia, busque los textos, confirme. Así es que debe de ser. 16:9, varón. Sí, Dice así. 16:9. Perdón, sí. perdón. Yo lo No tengo. tengo. Pues léalo usted porque yo no lo encuentro. Porque Segunda de los Crónica ojos de 16 no Jehová, lo tengo. porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Los calmantes has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Amén. Es decir, cuando usted agarra estos textos bíblicos y usted lo interpreta de manera literal, te va a llevar a la conclusión de decir que Dios tiene cuerpo físico. Automáticamente, porque te está hablando de los ojos de Jehová, te está hablando de la mano de Dios. Entonces, O sea, que esto tiene su tiempo. O sea, para hay tiempo. Usted no está... bien. Entonces, cuando tú agarras esos textos bíblicos y lo interpretas de manera literal, como le decía, automáticamente te va a decir, ah, bueno, Dios sí tiene cuerpo físico, Él sí tiene una forma humana, porque Él lo acaba de decir. Ahora, si usted lee esos textos, entonces se va a contradecir con lo que dice Juan capítulo 4, versículo 24. El texto que leyó mi hermana dijo, Dios es espíritu. Usted está escuchando que literalmente te está explicando quién y cómo es Dios. Te está diciendo que Él es espíritu y que lo que le adoran a Él lo tienen que adorar carnalmente.
En En espíritu y en espíritu. verdad. Ah, ok. Lo que lo adoran a él lo tienen que adorar en espíritu y lo tienen que adorar en verdad porque es necesario. ¿Por qué dice que es necesario? Mira, necesario es respirar para vivir. Si usted no respira, oiga eso, usted no puede vivir. Necesario es comer para poder vivir. Si usted no come, se va a morir. Necesario es beber agua. Si usted no bebe agua, también se va a morir. Entonces, si te das cuenta, Juan dice que Dios es espíritu, ¿verdad? El escritor dice que Jesús dijo que Dios es espíritu y lo que le adoran en espíritu y en verdad es vital. Es necesario que le adoren. O sea, está diciendo que yo no puedo pensar en Dios como un Dios con características humanas. Está diciendo que yo siempre tengo que pensar que Dios tiene un cuerpo, pero ese cuerpo es un cuerpo espiritual. La Biblia habla de que hay cuerpo carnal y hay cuerpo espiritual. El cuerpo de Dios es espiritual. Entonces, yo tengo que entender qué es lo que Dios me está diciendo cuando Él me habla de la mano que no se ha cortado, cuando me habla de que sus ojos llenan y ven toda la tierra. Yo tengo que interpretar qué es lo que está diciendo. Entonces, el error número uno es creer que Dios tiene forma física. Es un error número uno que nosotros normalmente cometemos. Error número dos es creer que Dios comete errores. ¿Por qué? Porque cuando usted lee lo que dice Génesis 6:6, ¿quién lo tiene? Génesis 6:6. Sí. Dice, y se arrepintió Jehová de ¿Cómo? haber, ¿Qué? ¿Qué hizo Dios? se arrepintió. O sea, que Dios cometió errores. Dios comete errores porque se arrepintió. ¿De qué tú te arrepientes, Yajaira? ¿De la cosa buena o de la cosa mala? La cosa mala. Entonces Dios se equivocó. ¿Te das cuenta? Entonces, léalo, sígalo leyendo. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¡Wow! Y les dolió. Le dolió también. O sea, está diciendo Yajaira que está diciendo si él se arrepiente y también le duele, ¿qué está diciendo? Como que si es un humano, así Un como humano. Ok, Se equivocó. se equivocó, le dolió, lo hiciste lo de sentir su mal. corazón. Oye, el hombre hizo a Dios sentir tan mal que el corazón de Dios, lo mismo que tú tienes, lo mismo que tú sientes, lo sintió Dios. Eso es lo que está diciendo el texto, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Porque le dolió, ¿sí o no? Amén. Le dolió. Ahora, ¿cómo yo digo ahora que Dios no tiene corazón y que Dios no se arrepiente? ¿Cómo yo digo eso? Si yo acabo de leer ahora mismo que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. Gloria a Dios. ¿No le llama la atención eso? Amén. Entonces, Sí, por eso ahora, mucho. ¿qué dice el libro de Malaquías? Amén. Malaquías Capítulo 3:6. 6, capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. ¡Oh! Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Pero ok, cuando usted busca la palabra arrepentimiento, arrepentimiento es cambio de mente, Sí, cambio de pensamiento. así es. Es cuando un ser humano piensa algo y de repente dice, voy a cambiar, ese hombre se arrepintió. Ese hombre tuvo una metanoia, ese hombre tuvo
un cambio de dirección. Usted iba hacia el norte, digo, ya no voy para el norte, ahora voy para el sur. Entonces, ¿qué me dice a mí? Que yo soy un humano, que me puedo equivocar. Y si Dios se arrepiente, es porque Él no sabía para dónde iba y de repente ahora se tiene que devolver porque el camino que Él iba mal. Y ahora dice, no, ya no voy por la derecha, me voy por la izquierda. Eso es lo que está diciendo el texto, porque Él se arrepintió, ¿sí o no? Así dice. Ahora, el segundo error grave es creer exactamente eso. Creer que Dios comete error. Entonces, ¿cómo yo puedo ahora entender esas cosas si encuentro textos bíblicos? Génesis 6:6 dice que Jehová se arrepintió. Y ahora, ¿cómo yo puedo decir que no, que Él no es así? Libro de Malaquía, capítulo 3, versículo 6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces, simplemente estamos estableciendo y mirando los errores comunes. Quiero hablar del tercer error. Yo no lo voy a dejar ahí a usted como quiera. Ahí viene una parte en la que concluiremos y eso lo vamos a cerrar bien. Bien, error número 3 y quizás uno de los más graves, que Dios es impulsivo y que también es un Dios emocional. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia habla de la ira de Dios, ¿usted ha escuchado sobre la ira de Dios? Que Dios se airó, dice que Dios está airado con el impío todos los días, ¿cierto o no? Amén. ¿Está airado? Entonces, usted mira un error si usted cree que Dios es impulsivo o que Dios tiene un carácter emocional, que emocionalmente Él te va a poner un castigo porque yo cometo muchos errores. Hay veces que incluso yo castigo a mis hijos porque me hicieron incomodar, hicieron algo que me molestó bastante. Y yo, si tengo una característica de un Dios con las cualidades humanas, así mismo yo voy a creer que Dios es así, que Dios es un Dios impulsivo, que Dios es emocional, que si yo cometí un pecado, ahora viene Dios y me va a bajar el hacho de una vez, ¡pa! Porque, por ejemplo, cuando su hijo le hace algo malo, usted no espera 10 días para dar un castigo, de una vez lo hace mal, usted dice, mira muchacho, ¡pa! ¿A quién no se le zafa un manazo rápido? A un muchacho, ¿eh? Dígame, o soy yo solo. Amén. Soy Yo yo soy solo. experta. Aleluya. Soy experta ahí. O sea, Yajaira, que tú eres una santa, que tú no le das tu cosita a los muchachos. Tú no eres como Amalfi, como yo. Yo soy experta ahí. Por eso papá me está reprendiendo, para que lo trate mejor. Nina no le da golpe a los muchachos. Nina no. Bueno, hermano, aquí no. Aquí no. El que se salvó allá fue Georgie. Georgie sí que gozó de eso. Pero de una manera u otra, nosotros en algún momento actuamos de manera emocional. Sí. En un momento determinado. Lo hemos hecho. Ahora bien, ¿qué sucede? El error está en creer que Dios también es así. Algunos piensan que Dios reacciona de manera incontrolada como un humano. Esto destruye automáticamente la soberanía de Dios. Si yo creo que Dios a mí me va a castigar automáticamente porque yo hice algo malo y de una vez me va a venir un castigo, yo estoy imaginándome a un Dios, oiga esto, a un Dios como un hombre. Eso es idolatría. Eso es idolatría, mi amado. Eso es creer que Dios es como un hombre. Eso es algo garrafal. Dios no es así. Él no se lleva por las emociones. ¿Ok?
Esto, si nosotros creemos eso, de una vez creemos que Dios no tiene soberanía. Su ira es su carácter santo en oposición permanente al pecado. Cuando usted oye y habla de la ira de Dios, eso significa es que Dios, oiga esto, la ira es el carácter santo de Dios en oposición al pecado, pero de manera permanente. O sea, no es como que yo cometí el pecado y Dios en ese momento se va a irar conmigo. No, mira, el carácter de Dios es la santidad y la justicia. Eso no tiene variación, eso no varía, eso no cambia, eso no tiene sombra de variación. Dice el texto de Santiago, capítulo 1, versículo 17, que toda buena dádiva, escucha esto, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni hay sombra de variación. Esto es muy importante. O sea, lo que me está diciendo es que el carácter de Dios no se va a mover porque Jorge haga la cosa bien y después la haga mal. Dios no se va a mover por eso, porque si yo creo que Dios se va a mover porque yo lo hice bien, yo estoy diciendo que Dios es un Dios emocional, un Dios impulsivo, un Dios que las emociones son lo que lo van a hacer mover. No, el carácter de Dios es santidad y justicia. Lo que te toca, te va a tocar. Si lo hiciste bien, bien. Si lo hiciste mal, entonces está la justicia de Dios. Y eso no tiene que ver con que Dios se movió. Dios no se mueve. Él es inmutable. Él es un Dios amado que su carácter realmente se mantiene intacto. No se mueve. Nada lo inmuta. Cuando una persona comete pecado y es castigado, esa es la justicia de Dios. Pero eso no fue que Dios se movió en calidad emocional. No fue como que Dios dijo, oh, lo hiciste mal, Yajaira, espérate, fue a juicio para ti ahora. No, esa es la misma justicia de Dios, con el mismo amor que Él te ama, con esa misma justicia de Él que está ahí, que no se mueve, que no tiene sombra de variación. ¿No es eso lo que dice el texto? ¿No es eso lo que dice el texto? Pregunto. Amén, hermano, porque no habla de la consecuencia de nuestras acciones. Por eso no estuvimos aprendiendo sobre el libre albedrío. Y dice lo que viene de él y lo que viene de la carne. Y si sabemos que él es espíritu, también nos especifica la palabra que debemos hacer en el espíritu. Amén. Algo que queremos diferenciar claramente aquí, amado, es en que Dios no es como el hombre. Él no comete errores. Él no tiene forma física y él no es emocional y no es impulsivo. Esos son los tres errores que queremos corregir. Número uno, lo corregimos que Dios no tiene forma física porque Juan 4:24 dice que Él es espíritu y lo que le adoran es vital, es necesario que le adoren en espíritu. Malaquía dice que Dios no comete errores. Dice porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es decir, Dios le prometió algo y lo que Él prometió lo va a cumplir. Y le está diciendo a los hijos de Jacob que ellos cometieron pecado, que ellos pudieran haber sido exterminados. Pero Jehová hizo una promesa y la promesa de él no la iba a cambiar, porque Dios no tiene que esperar que pase el tiempo para él saber lo que va a hacer. Él sabe lo que hizo ya. Es decir, el futuro de nosotros es el mismo presente de Dios. El pasado de nosotros es el mismo presente de Dios. Entonces, Dios todo lo tiene en un mismo presente, porque a él no tiene que esperar nada. La Biblia dice que él habita la eternidad. O sea, Dios no está encajonado en el tiempo. Y él no comete errores
precisamente por lo que acabamos de hablar, y él no es impulsivo, no es emocional, porque dice claramente que toda buena dádiva, si algo bueno existe, si algo bueno tú recibes, no viene de Satanás, viene de Dios. Todo lo perfecto viene de Dios. Desciende, tú sabes de dónde, desciende de lo alto. Nada bueno hay en nosotros, todo lo bueno viene de Dios. Dice del Padre de las luces. Pero no solamente dice esto, en el cual no hay mudanza ni hay sombra de variación. Voy a continuar, porque si me quedo ahí, bien, tengo una mano levantada, hermano Félix Abad. Sí, maestro, yo creo que también es importante en esta parte aplicarlo no solamente al castigo, de que Dios castiga por emoción. También a veces nosotros entendemos que nuestra oración motiva a Dios a enviarnos bendiciones. Wow, wow, usted tocó un tema muy, muy, muy poderoso. Por ejemplo, Ajá. a veces nosotros entendemos, me incluyo, porque también la hemos tenido ese sentido. A veces Sí. nosotros decimos, yo oré, yo ayuné, yo hice tantas cosas para que Dios descienda, para que Dios... Entonces estamos diciendo que nuestras acciones pueden motivar a Dios a hacer algo o no. Cuando realmente yo entiendo de manera particular de que Dios siempre tiene la misma disposición de bendecirte o de bendecirle o de bendecir a la congregación. La oración, el ayuno realmente nos mueve a nosotros a poder tener la fe necesaria de recibir las cosas que Dios ya tiene para nosotros o de estar con la visión, con la fe necesaria de acercarnos a ese mover de Dios, porque Dios siempre está dispuesto, siempre está a la misma medida. Nosotros nos movemos o hacemos las cosas para alcanzar la gracia de Dios ya revelada, ya dada. Amén, amén, tremendo punto. Mira, ese es uno de los puntos quizás que gracias hermano por traerlo, porque realmente es algo que lo practicamos mucho y me incluyo, porque muchas veces, y dígame usted si lo ha hecho, usted dice, voy a orar mucho para que pase tal cosa. Voy a ayunar para que esto acontezca. Voy a hacer esto para que Dios me resuelva este problema. Amado. Y es un error totalmente garrafal que nosotros cometemos cuando creemos que por lo que hacemos vamos a mover a Dios. Fíjese algo. Cuando el hombre ayuna, como decía mi hermano Félix, ayuna para él acercarse a Dios. El ayuno tiene un propósito y dentro de ese propósito el hombre es que busca la forma, la manera de santificarse para poderse acercar a ese Dios. La oración es el método, es la vía que Dios dejó para comunicarnos con Él. Es decir, que cuando yo oro, a mí es que me conviene orar porque yo estoy hablando con mi Padre. Es la forma que Él me la dejó para yo hablar. Cuando yo ayuno para santificarme, para apartarme, para arrepentirme, para dejar las cosas que a Dios no le agradan. Entonces yo me acerco a Dios. Ahora bien, ninguna de esas cosas van a hacer que Dios se mueva. Hay gente que va mucho a la iglesia y creen que porque van mucho a la iglesia Dios se va a mover. Hay otros que dan mucho diezmo y mucha ofrenda y creen que por eso Dios se va a mover. Y hay otros, amados, que salen a evangelizar y salen a predicar y salen a hacer muchas cosas porque creen que con eso van a encontrar el favor de Dios. Mira, Dios... Dice la Biblia que Él conoce el corazón del hombre, lo más profundo de él, y Él valora la intención del corazón. Cuando el hombre se acerca a Dios creyendo que va a comprar a Dios con sus obras, I'm sorry, baby. La Biblia dice que había una viuda, había muchas personas echando dinero. ¡Wow! Ahí cantidades. Mas, sin embargo, había una que echó algo insignificante. Y Jesús a esa fue la que miró. Y Jesús dijo que
ella había hecho más que todos los demás. ¿Por qué? Porque con mi diezmo y con mi ofrenda yo no voy a mover a Dios. Eso es mentira. Hay mucha gente engañando a muchos cristianos por ahí, mucho evangelio que han enseñado sobre eso, pero el tiempo se me va ahí, Dios mío. Tremendo. Ahora, seguimos hablando del problema. ¿Por qué Dios usa este lenguaje? Es una pregunta. Existe algo que se llama la condescendencia divina. ¿Qué significa la condescendencia? Es una palabra que viene del latín. Significa bajar al nivel de alguien. O sea, Dios siendo infinito, oiga esto, siendo un Dios infinito, que no hay forma humana de poderlo medir, no existe una vara, no existe una vara. Por eso el hombre que dice que Dios es así, eso es religión. Usted no sabe nunca cómo es Dios. A Dios no hay forma de medirlo. A Dios no hay forma de limitarlo. Dios no tiene límite. Él es un Dios infinito. Amén. Dios adapta su comunicación a un nivel finito. O sea, siendo un Dios infinito, sin frontera, un Dios que todo lo puede, Él utiliza un lenguaje que se pueda entender en la mente de un hombre que es finito, que tiene límite, que se puede medir. Tú eres de tal tamaño, tú llegas hasta aquí, tú naciste tal día y te moriste tal día. Ok, ese hombre, Dios lo que hace es que se baja a ese nivel y eso se le llama condescendencia. O sea, Dios es un Dios condescendiente que se baja de su nivel al nivel de nosotros para entonces poder nosotros entenderlo a él. ¿Me di a entender? ¿Me di a entender? Amén, hermano. Ok. Entonces, mire algo. Quiero decir las cosas que Dios sí hace y hay cosas que Dios no hace. ¿Y eso a qué se refiere? Porque entonces puedo estar cantando y me puedo estar llorando. Porque si estoy hablando del Dios que todo lo puede, ¿cómo yo puedo decir entonces que hay cosas que Dios no hace? Vamos a explicarlo. Por ejemplo, en el contexto que estamos hablando, Dios se comunica usando lenguaje humano. Es decir, Dios va a utilizar las emociones porque yo tengo emoción. Dios va a hablar de animal porque yo, en este reino, es un reino animal. Y Dios, ¿qué va a hacer? Dios me va a hablar en forma de animal, pero es para que yo lo entienda. O sea, Él se está bajando de su nivel. Él está siendo condescendiente para que yo lo entienda. Dios va a adaptar su revelación a nivel de receptor. Es decir, las revelaciones del cielo, la Biblia dice que, mira, a Pablo lo subieron al tercer cielo y Pablo dijo que no existen palabras humanas para Pablo poder describir las cosas que hay allá arriba en el cielo. No existen. Entonces, si esas son las cosas que hay en el cielo, imagínese usted al Dios que creó los cielos y la tierra. No hay forma. Entonces, ¿qué hace Dios? Él adapta la revelación a nivel de receptor. Por eso Dios va a hablar en un lenguaje humano, con sentimientos humanos. Va a usar figura de lo finito para que tú puedas comprender lo infinito, porque lo que está haciendo Dios es siendo condescendiente, o sea, Dios está bajando de su nivel al nivel mío para que entonces yo lo pueda entender a él, y esa es la grandeza de Dios. Él va a usar idioma, por ejemplo, él habla en el idioma y en la cultura de su tiempo. Usted va a ver siempre que a las personas, según la cultura, Dios se le va a revelar. Usted que usa ropa normal, a usted Dios le habla. Pero también ¿cómo se le llama esto? Se me fue el nombre. Pero hay pueblos
amado, etnias y tribus donde no usan ropa. Las mujeres andan sin brasieles, andan sin nada, los hombres también. Y a esa gente Dios se les revela, porque Dios, ¿qué va a hacer? Él es condescendiente. Él va a bajar de su nivel y te va a hablar en el nivel que tú estás. Y es muy importante entender esto, porque cuando nosotros hacemos una imagen de Dios como la imagen de un hombre, entonces ya tenemos un Dios idolatrado sacado de nuestra mente, y no el Dios que la Biblia revela. Ok, invita a una relación, no solo a un conocimiento abstracto. ¿Qué está diciendo? Si te das cuenta, Dios siempre te invita al hombre a tener una relación con él. Es decir, a poder conocerlo. Él no quiere que nosotros tengamos un conocimiento abstracto, es decir, intocable. Por eso usted va a ver que él te va a hablar a través de la naturaleza, de cosas que tú puedes tocar, porque él es condescendiente. ¿Qué cosa Dios no hace? Él no adquiere cuerpo físico para usar lenguaje corporal. Ay, usted dirá, pero Jorge, la Biblia dice en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que Dios, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, mandó a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Y dice la Biblia que Cristo fue el Emmanuel, es decir, el Dios en medio nuestro. O sea que Dios sí tomó un cuerpo, y ese cuerpo anduvo en la tierra, y él era Dios. Claro, los teólogos le han llamado nombre, le pusieron nombre a esto para entender que en Dios habitaba, como dice la Biblia, corporalmente toda la deidad. Es decir, que en un cuerpo humano Dios andaba. Oh, ok, entonces, ¿por qué hablamos entonces que él no adquiere un cuerpo físico para usar lenguaje? O sea, eso no era lo necesario para Dios realmente poderle hablar al hombre. Cristo vino en carne, o Dios vino en carne a través de la persona de Cristo por una razón, porque había que condenar el pecado, ¿verdad? Y había que darle libertad al hombre, y había que cumplir con un sacrificio de una vez y para siempre, según lo que dice el libro de Hebreo, que Cristo fue el Cordero perfecto que vino precisamente para que ya no haya necesidad de poder de seguir ofreciendo sacrificio. Entonces, Cristo pudo cumplir toda la satisfacción del Padre, porque el mismo Padre, la persona de Jesús, se convirtió en el único hombre perfecto que podía morir como cordero para darle la libertad al hombre que necesitaba. Pero realmente Dios no necesita un cuerpo físico para usar su lenguaje corporal. Otra cosa que Dios no hace, él no cambia su naturaleza ni cambia su propósito eterno. Dios siempre es el mismo Dios que empezó, que no tuvo inicio, pero para nosotros tuvo un comienzo. Porque la Biblia dice que en el principio era el verbo era con Dios, no existía el hombre, y la Biblia habla de un inicio porque Dios creó los cielos y la tierra y después creó al hombre. Entonces nosotros sí tuvimos comienzo, pero Dios no tiene comienzo. Entonces, él nunca va a cambiar su naturaleza. El propósito de Dios no cambia. ¿Por qué no cambia el propósito? Pueden cambiar los planes, pero es a condescendencia del hombre. Pero el propósito va a seguir siendo el mismo. El propósito de Dios es la salvación del hombre. El propósito de Dios siempre va a ser que el hombre se relacione con él. El propósito de Dios siempre va a ser bienestar, darle bienestar al hombre. La Biblia habla de que dice el libro de Jeremías, se me olvidó el versículo, pero dice que Dios, él sabe los pensamientos que tiene para con nosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darnos a nosotros el fin que esperamos. Entonces, Dios, amado, nunca va a cambiar su propósito por una sola razón,
porque su propósito es eterno. Otra cosa, Dios no limita su omnisciencia. O sea, Dios nunca va a dejar de ver. El hombre, si nosotros miramos a Dios como un hombre, yo no tengo la capacidad de ver, como estábamos leyendo en el texto, que Dios, sus ojos miran toda la tierra. ¿Ve? Entonces, Él nunca va a limitar su omnisciencia. Dios nunca va a limitar su omnipotencia ni su omnipresencia. Es decir, Dios todo lo ve, Dios todo lo puede y Él está en todo lugar al mismo tiempo. Por ende, y con más razón, yo nunca puedo creer que Dios es como un hombre. Jamás. No puedo creerlo. Todo lo que Dios habla cuando menciona la mano, cuando menciona los ojos, cuando menciona los sentimientos, eso es una condescendencia donde Dios está utilizando lo que tú y yo conocemos para Él revelarse a nosotros. O sea, que esto tiene un significado. Dios no se vuelve impulsivo ni reactivo con el hombre. O sea, Dios nunca va a actuar por un impulso, ni nunca va a reaccionar por lo que el hombre haga. No, Él es inmutable, Él no cambia. Y si la Biblia dice que Él no cambia, yo no puedo creer que Dios va a cambiar. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y otro punto muy importante es que Dios no comete errores. Y después de que lo tiene que salir a corregir. Cuando yo creo que eso pasó, dije, no, Dios va a resolver ese problema. No, Dios va a resolver tu problema. Ese problema no es de Dios. Porque el que se metió en ese problema, el que lo cometió mal, el que cometió el error fui yo, no fue Dios. Él no comete errores. Hay gente que cree, hoy, ¿por qué Dios me metió en eso? Dios no te metió a ti en eso. Tú elegiste al hombre que tú tienes, elegiste a la mujer que tú tienes, elegiste el lugar que va a vivir, elegiste el trabajo que tú tienes, elegiste comprar el carro que te está dando problemas, elegiste comprar la casa que te está dando lío. O sea, ese problema no es de Dios. Y hay gente que vive diciendo Dios tiene que resolver eso porque Él fue que me lo dio. Eso es mentira. Él no cambia. Bendito sea el Señor. Están aquí conmigo. Tremendo Amalfi, recibe palabra. Amén, aquí estamos. Amén, amén. Está usted Gloria aquí. a Dios. Amado. Amén. Yo sabía que no íbamos a poder terminar. ¿Qué hora es? Son las 9:17. Son las 9:17. Son las 9:17. Aquí 11:17. Y esta es la primera clase. ¿Oyó? Entonces ya tengo que terminar. Y falta lo más importante, pero lo vamos a avanzar el próximo viernes. No vamos a continuar con la segunda clase, sino que vamos a terminar ahí. El próximo viernes vamos a hablar sobre el antropocentrismo y el teocentrismo. Eso es muy importante. Y eso usted lo va a entender y va a entender los dos significados, amado. O bueno, voy a cerrar con esto. Voy a cerrar con esto porque voy a cerrarle con esto. Sí, yo voy a cerrar con esto. Mire. Juan, sí, que tú a veces Pues mira, de verdad que tú ni sabes a veces porque yo la palabra y después que tú dices que tú escuchas que la gente. Ok, voy a cerrar con esto, mis amados. Existe algo que se llama el antropocentrismo versus el teocentrismo. ¿Qué es eso, hermano Jorge? ¿De qué estamos hablando? Ese es el orden correcto de la revelación. El antropocentrismo es cuando el hombre define a Dios. O sea, es cuando yo digo cómo es Dios.
Ese es el hombre dando una característica de Dios. Es cuando se filtra la revelación por las categorías mentales. O sea, es cuando yo mentalmente, yo digo y yo establezco realmente cómo es Dios categóricamente. Es interpretar las figuras bíblicas de manera literal. O sea, es yo decir, como yo le decía a un maestro que está aquí una vez, una vez en una conversación, yo le decía, pero ¿cómo tú me vas a decir a mí que Dios no tiene mano? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que Dios no tiene pies? Eso es, amado, antropocentrismo. Eso es cuando tú interpretas todas las figuras bíblicas de manera literal. Eso es cuando tú reduces todos los atributos divinos de Dios. Porque yo estoy imaginándome a un Dios con características humanas, pero imagínate tú como el Dios que crea la galaxia, óyeme, la Vía Láctea, wow, que según los científicos dicen que todavía se están formando más y más y más y más, y esa Vía Láctea es infinita. ¿Cómo tú crees que Dios es como un humano? ¿Cómo él va a tener características humanas? No, eso se llama antropocentrismo, cuando yo reduzco todos los atributos de Dios. Produce idolatría doctrinal. Es cuando yo agarro, literalizo un texto y creo una doctrina. Por ejemplo, brevemente, la Biblia habla cuando nosotros, no voy a tocar ese tema porque ese tema es muy largo. Lo vamos a dejar hasta ahí, esa parte. Ok, el antropocentrismo, amado, también genera herejía o lo que le llaman el mormonismo. Ustedes recuerdan lo que hace esta religión de los mormones, que creen que Dios, ¿verdad? Jesucristo no es Dios. Pero no solamente eso, la teología de ellos, amado, viene de una interpretación vamos a decir, del líder de ellos, que Dios se le apareció, Dios le habló, y ahí ellos empezaron a crear una herejía. Armaron su doctrina, no basado en lo que Dios reveló, no, basado en lo que el hombre creyó en su mente, y eso se le llama antropocentrismo, que es cuando el hombre define a Dios y no toma lo que Dios reveló de él. No, yo creo que Dios es así y yo digo cómo es Dios. Eso es antropocentrismo. Y Dios queda entonces atrapado en los límites humanos, que es cuando yo digo, Dios no puede hacer eso, Dios no hace aquello, ese no es Dios. ¿Quién te dijo a ti? Dios es Dios. Y si él tuviera limitante, no es Dios entonces. Entonces, el teocentrismo es diferente, porque el teocentrismo, entonces, eso es que Dios define a sí mismo en la escritura. O sea, el teocentrismo es que yo leo lo que Dios dijo de él y yo creo lo que él ha dicho de él en su palabra. ¿Te fijas que es diferente al antropocentrismo? Que el antropocentrismo es lo que yo creo en mi mente. Pero cuando yo me centralizo en el teocentrismo, es cuando yo entonces defino a Dios según lo que él dijo de él, que es muy diferente. El teocentrismo también es la revelación que se recibe tal como fue dada. Tal como fue dada. ¿Qué dijo Dios? Dios dijo tal cosa, eso es. Yo lo recibo como él dijo. Yo no le agrego, yo no le quito.
yo no le acomodo cosas. Entonces, eso es teocentrismo, cuando todo se relaciona y se queda según lo que Dios reveló de él. La otra cosa son las figuras bíblicas, se interpretan correctamente. La Biblia se interpreta ella misma. Y uno de los problemas más graves que hay es cuando yo dejo de interpretar la Biblia con ella misma y me voy a interpretarla con otras cosas. O sea, hay gente que no leen los textos corridos y nunca van a poder entender lo que Dios dijo, porque hay figuras que tienen su propia explicación en la misma Biblia. Los atributos de Dios, amados, son divinos y se preservan. Eso es en el teocentrismo. Es decir, cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, de la omnipresencia de Dios, del Dios omnisciente, del Dios que todo lo ve, que todo lo puede y que está en todo lugar, amado, eso se preserva. Entonces, si yo conozco el teocentrismo, no puedo imaginarme a un Dios como un hombre. Segundo punto, penúltimo punto es que protege las herejías históricas. A través de los años han existido muchas herejías por creer a un Dios de la mente, por imaginarte a Dios conforme a lo que tú crees. Te olvidas de lo que Dios dijo de él, entonces te lleva de lo que tiene en tu mente. Hay personas que yo le he dicho, mi hermano, lea la Biblia, dice en tal lugar, y me dicen, sí, yo sé, ahí dice tal cosa, pero yo creo otra cosa porque a mí me enseñaron otra cosa. No, amado, eso no es teocentrismo. El teocentrismo está arraigado a lo que Dios dice de él y nosotros tenemos que aprender a entender lo que Dios dijo de él, porque él fue que se le reveló al hombre. El hombre no se le reveló a Dios. Dios es que se le revela al hombre. Por eso nosotros conocemos a Dios. De lo contrario, nadie iba a conocer a Dios. Nadie lo iba a conocer. Y lo último, amado, es que Dios permanece infinito, soberano e inmutable. O sea, el teocentrismo enseña que Él es un Dios infinito, no tiene manera de medir. Él es un Dios soberano, hace lo que quiere, cuando quiere, como quiera, nada lo limita, nada lo detiene. Lo que Él dice, eso Él no lo tiene que pensar, no se equivoca. Es decir, nadie lo corrige. Si Él extiende su brazo, nadie lo hace retroceder. Ese es un Dios soberano y es inmutable porque Él no cambia, simplemente no cambia. Amados, lo voy a dejar hasta aquí y el próximo viernes terminaremos esta parte que es muy interesante, pero ya se me fueron los minutos. Dios me les bendiga rica y abundantemente. Después de esto, seguiremos hablando del problema, por ejemplo, que es el segundo mandamiento y la idolatría mental. Vamos a hablar de los ídolos físicos, de los ídolos mental y de los ídolos doctrinal. Eso nos va a ayudar bastante porque lo vamos a tratar con los textos bíblicos. Después vamos a hablar de la consecuencia de la mala interpretación, el problema que hay cuando usted y yo malinterpretamos a Dios. ¿Ve? Y luego también vamos a hablar de la naturaleza de Dios, lo que la escritura realmente establece. Y esa parte es la que yo quería llegar ahí, es muy importante. Y al final estaremos hablando de los 4 principios hermenéuticos, cómo interpretar correctamente el lenguaje figurado de la Biblia. Y aquí yo le traje varios ejemplos que usted va a ver cómo usted puede interpretarlo, porque no vamos solamente a definir el problema, vamos también a darle la solución al problema, porque estamos hablando del problema, ¿verdad? Y ya después le traigo las preguntas y respuestas. Amén. Y al finalizar todo, entonces nuestra próxima clase será el antropopatismo, que es cuando vamos a mirar todas las veces que Dios se expresa con emociones humanas.
Amén. Yo termino hasta aquí. Si alguien yo sé que el miércoles pasado ustedes hablaron bastante, pero si hay alguna duda, alguna pregunta, algún aporte, algo que decir al respecto, también estamos aquí.